¿Cómo cargar las lecturas a la aplicación de nivel topográfico? Lo que debes hacer es cliquear el botón de más y añadir los datos del punto inicial. Es decir, su nombre, en este caso lo llamaremos 1, luego ingresa su elevación, por ejemplo 2000, y por último el código que será partida. Como pudiste notar, si rellenas todos los campos, recién se habilitará el botón para que cargues la lectura. Si falta algún dato, este se deshabilita automáticamente. Entonces, una vez rellenados los datos, presiona el botón de calcular lectura. Ahora puedes ver tu primer punto tanto en el gráfico como en la lista, y lo más importante es que ahora está habilitado el nuevo botón de edición. En este apartado podrás ver todas las funciones que podrás usar cuando añadas varios puntos. Como ahora solo hay un punto en la lista, solo se habilitó una función, pero añadamos más puntos. Ahora ingresemos el punto 2. Esta vez dejaremos el código en blanco, porque es obligatorio que el primer punto tenga un código. En el resto de los puntos, puedes dejarlo en blanco o vacío. Entonces ingresemos las primeras lecturas de vista atrás, hilo superior 2, hilo medio 2 e hilo inferior 1. Vista adelante, hilo superior 2, hilo medio 1 e hilo inferior 1. Esto es lo más importante que debes considerar a la hora de realizar tus nivelaciones. El tipo de punto, si vas a trabajar solo con puntos de enlace, o también conocidos como cambio de estación, como se muestra en la imagen, donde solo se lectura la vista atrás y vista adelante y luego se realiza el cambio de estación, deja por defecto en enlace en el tipo de punto. Más adelante veremos cómo usar los puntos intermedios. En este momento centrémonos en esto. Una vez rellenados los datos, se habilitará el botón de calcular lectura, lo presionamos y ahora puedes ver que se ha cargado el nuevo punto a la lista. Ahora detallemos qué datos se muestra en la lista, porque del gráfico no hay mucho de qué hablar. Como puedes ver en el punto 1, los códigos que vayas añadiendo se mostrarán debajo del nombre del punto. Además, se mostrará las propiedades de cada punto como su vista atrás, vista adelante, elevación y tipo de punto. Pero hay algo raro con la distancia. ¿Por qué es 0? Esto es debido a que la distancia es la que considera entre dos puntos. Entonces el punto 1 tiene esa distancia, porque aún no había otro punto con cual calcular esa distancia. En cambio el punto 2 tiene una distancia de 200 metros. Esta distancia corresponde a la distancia que hay entre el punto 1 y 2, y así sucesivamente lo hará con el resto de puntos. También podrás notar que el punto 1 ahora tiene lectura atrás. Antes no lo tenía. Esto es porque cada vez que añadimos un punto nuevo a la lista, este punto estará conectado al anterior punto que sería el punto 1. Entonces al ingresar el nuevo punto que sería el punto 3, podrás ver que el punto 2 aún no tiene vista atrás. Simplemente sería añadir la nueva vista atrás, hilo superior 2, hilo medio 2 e hilo inferior 1. Estos datos corresponden a la lectura que se está realizando sobre el punto 2, y la vista adelante que se está realizando sobre el punto 3, hilo superior 2, hilo medio 1 e hilo inferior 1, y dejamos el tipo de punto en enlace. Cargamos la lectura, y ahora verás que los datos del punto 2 se han actualizado. Ahora sí cuenta con vista atrás, que sería en el punto 2, y la vista adelante, que correspondería al punto 3, y de manera automática se calcula la distancia entre el punto 2 y 3 y la nueva elevación del punto 3, que sería 2002. Esto es porque entre cada punto hay un desnivel de 1 metro, y si haces las cuentas llegarás al mismo resultado. Por último, ahora que tenemos varios puntos, revisemos las nuevas funciones que se añadieron al botón de edición. Eliminar punto lo que hace es que elimina solo el último punto añadido, que en este caso sería el punto 3. Exportar trabajo, exporta todos los puntos añadidos en formato CSV, y eliminar trabajo, elimina todos los puntos añadidos a la lista. Así que si quieres empezar un nuevo trabajo, o empezar de cero, esta es la opción correcta. Empecemos por usar la función de exportar trabajo. Una vez lo presionemos, nos pedirá ingresar el nombre del archivo y la ruta en el que deseemos guardar. Guardémoslo como mi trabajo, presionamos guardar y listo, ya puedes hacer uso de tus puntos. Ahora en cuanto a la función de eliminar punto, debes considerar esto que es muy importante. Una vez que eliminemos el último punto o la cantidad de puntos que deseemos, los nuevos datos del punto que vayas a añadir siempre trabajarán con el último punto de la lista y, además, si este último punto es de tipo enlace o intermedio y su elevación. Ejemplo, si eliminamos el punto 3, y ahora añadimos el nuevo punto que se llamará 3A, este punto estará conectado al punto 2, es decir, calculará sus nuevos datos del punto 3A a partir de los datos del punto 2, que es el punto anterior. En resumen, el nuevo punto que añada siempre estará enlazado al último punto existente en la lista, esto solo si trabajas con puntos de enlace. En el próximo video veremos cómo trabajar con puntos intermedios y de enlace.